Muy buenas noches, hermanos. Dios nos permite una noche más para poder escuchar la palabra del Señor. Hoy estamos en el culto de oración y es un día miércoles, ¿no? Sí, realmente por Jesucristo es que podemos recibir la palabra, la cual puede dar esperanza en nuestras vidas, en nuestro corazón. Y avanzando solamente con la guía de Él, podemos seguir adelante con un corazón alegre, con mucha felicidad y con su amor. Vamos a cantar esta noche del himnario Canción de mi Espíritu, el himno número 3. Himno número 3, Adoro al Rey. Adoro al Rey, quien dejó por mí trono celestial y murió en la cruz. Le alabo por su increíble amor, con su sangre limpió todos mis pecados. Adoro al Rey, Señor de poder, el gran creador de cielo y tierra. Siempre me dirige en mi caminar, en todo momento acudo al Señor. Adoro al Rey de infinito amor, toda la creación alaba al Señor. Brillan estrellas y cantan las aves para alabar el poder del Creador. Mi corazón es polvo de tierra, más engañoso que todas las cosas. Vivía perdido en condenación, pero la gracia infinita me cubrió. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Por eso no debemos confiar en nosotros mismos, solamente confiar en la palabra, confiar en que Jesucristo ha muerto por nuestros pecados, que por Él hemos recibido la salvación, que por Él, solamente por Él, podemos presentarnos ante el Padre con un corazón limpio, siendo justos, santos y perfectos, solamente por la sangre de Jesucristo. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 5. Himno número 5 es un gozo que no sé cómo explicar. Descubrí la gracia del Señor perfecta en mi corazón, y mi corazón descansa en Él, cubre mi vida de paz. Es un gozo que no sé cómo expresar, un gozo lleno de su gloria, una gracia que no sé cómo expresar. Oh, alabemos por siempre al Señor. El Señor me dio vida y paz, esperanza eterna, verdadera salvación me dio, redención. Es un gozo que no sé cómo expresar, un gozo lleno de su gloria, una gracia que no sé cómo expresar. Oh, alabemos por siempre al Señor. Por misericordia me salvó Jesucristo mi Señor.
Cada vez que pienso en su amor, la consolación me da. Es un gozo que no sé cómo expresar, un gozo lleno de su gloria, una gracia que no sé cómo expresar. Oh, alabemos por siempre al Señor. El Señor Jesús vendrá por mí en su gloria y poder. Ese día muy cercano está, seré cubierto de paz. Es un gozo que no sé cómo expresar, un gozo lleno de su gloria, una gracia que no sé cómo expresar. Oh, alabemos por siempre al Señor. El Señor me dio vida y paz, esperanza eternal, verdadera salvación, me dio la eterna redención. Por misericordia me salvó Jesucristo mi Señor. Cada vez que pienso en su amor, la consolación me da. Es la consolación que recibimos a través del Espíritu Santo. Por eso era necesario que Jesucristo muera, para que pueda venir el Consolador y darnos la paz y la esperanza para poder avanzar y seguir adelante. Por eso muy importante, ¿no?, recordar siempre que por Jesucristo hemos recibido la paz y la vida eterna, solamente por esa sangre preciosa la cual derramó en el Calvario. Así también mandamos saludos a los hermanos que sintonizan la frecuencia de la radio, ¿no?, pues mediante las redes sociales, mediante Facebook, YouTube, con Misión Buenas Nuevas, La Paz. Así también pueden direccionar y compartir a otras personas que también necesitan del Evangelio para poder escuchar. Y también a los hermanos que escuchan mediante Radio Jerusalén, la emisora la cual está a las 24 horas con nosotros, compartiendo y llevando la palabra, el Evangelio, mediante los diferentes siervos de diferentes lugares, ¿no? Y así escuchar muy alegres, con un corazón atento. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 12. Himno número 12, Gracias al Santo Calvario. Yo sé bien que Jesús murió para darnos la redención. Sigo la guía del Señor, confiado en el Calvario. Jesús me guía sin cesar, sea de día o noche. Un amigo sincero es, gracias al Santo Calvario. Después de recibir perdón, me guía su Espíritu. Un nuevo gozo me cubrió, gracias al Santo Calvario. Jesús me guía sin cesar, sea de día o noche. Un amigo sincero es, gracias al Santo Calvario. Todo temor se ha ido ya, gozo la paz del Salvador. El reino de mi Padre Dios, puedo ir por el Calvario. Jesús me guía sin cesar, sea de día o noche. Un amigo sincero es, gracias al Santo Calvario. Después de recibir perdón, me guía su Espíritu. Un nuevo gozo me cubrió, gracias al Santo Calvario. Todo temor se ha ido ya, gozo la paz del Salvador. El reino de mi Padre, Dios, puedo ir por el Calvario. Jesucristo padeció y sufrió, llevó nuestros dolores, cargó nuestras enfermedades, y por su gracia hemos sido curados, hemos sido lavados, somos limpios por la sangre de Jesucristo. Por eso con mucha felicidad, ¿no?, podemos recibir la palabra,
la palabra la cual Dios quiere para cada uno de nosotros. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 14. Himno número 14, vendrá por mí. Mi Jesucristo vino al mundo, vergüenza y dolores padeció. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación, me dio la salvación, me dio la salvación. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación. Mi Jesucristo murió en la cruz y pagó por todos mis pecados. Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí, para morir por mí, para morir por mí. Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí. Mi Jesucristo su espíritu dio para salvar mi alma perdida. Qué misericordioso es el Señor, me llama sin cesar, me llama sin cesar, me llama sin cesar. Qué misericordioso es el Señor, me llama sin cesar. Mi Jesucristo vendrá otra vez para cumplir todas sus promesas, y lo veré descender del cielo, pues Él vendrá por mí. Vendrá por mí, por mí, vendrá por mí, por mí, y lo veré descender del cielo, pues Él vendrá por mí. Jesucristo viene por nosotros, viene por cada uno de nosotros. Él quiere ver que todos podamos haber creído en Él, en el esfuerzo el cual hizo por nosotros. Esa obra tan maravillosa de haber muerto por nosotros en la cruz. Y por esa obra la cual hizo Él, nosotros hemos recibido la salvación. Esto es necesario predicar y llevar este evangelio hacia las naciones, para que muchos así puedan recibir también la salvación. Sí. Buenas noches, hermanos. Vamos a orar esta noche para este culto de oración. Todos pueden inclinar sus rostros. Dios Padre y Señor, le damos gracias por este día, Señor, también por todas las misericordias que usted tiene hacia nosotros, Señor. Dios Padre, realmente, Señor, usted trabaja mucho, Señor, en toda Bolivia, también en el mundo, Señor. A través de sus siervos nosotros podemos recibir, Señor, su palabra todos los días, Señor. Así también, Señor, podemos avanzar, Señor. Dios Padre, por favor, Señor, esta noche le pedimos que usted nos dé su gracia, su misericordia, Señor. También la palabra que escuchemos a través de sus siervos, Señor, pueda llenar nuestro corazón, Señor, desechando todos nuestros pensamientos, Dios Padre. Señor, la semilla que usted siembra no viene vacía, Señor, siempre da fruto, Señor. Así dice su palabra, Dios Padre. Señor, también este tiempo usted trabajó mucho en el campamento
que tuvimos, Señor. Así también, y luego los hermanos podían recibir, Señor, también tal vez alguna dificultad, pero usted también sana todo, Dios Padre. Así a través de su palabra podía cambiar también nuestro corazón, Dios Padre. Señor, así también este tiempo se realizó muchas actividades, Señor, donde usted estuvo trabajando mucho, Señor. También, Señor, en muchos hermanos, usted trabajó, Dios Padre, muchos hermanos que se alejaron de la iglesia, ellos volvieron, Señor, también para recibir su palabra, Señor. Esta noche también usted bendígalos, Señor, a los hermanos, bendiga a sus siervos, Señor, de su gracia a ellos, Señor, Dios Padre. También, Dios Padre, en este tiempo tendremos muchas actividades más, Señor. Usted continuamente, Señor, también nos ayudará, Señor, porque así dice su palabra, yo te ayudo, Señor. Dice Dios Padre, por eso confiando en su palabra, Señor, esta noche también usted pueda guiar nuestro corazón hacia su siervo, Señor. Dios Padre, todo esto, Señor, así queremos orar por esta noche, Señor, de culto de oración. Todo esto en el nombre del Señor Jesucristo, su Hijo. Amén. Amén, hermanos. Esta noche tenemos también, ¿no?, los testimonios. ¿Alguien quiere testificar, compartir cómo ha estado pasando este tiempo, ¿no? Hemos tenido bastante actividad, ¿no? Tanto el campamento de inglés. ¿Alguien quiere compartir su testimonio? Y también, ¿no?, en el campamento de inglés o en campamento que tuvimos en Sucre, nosotros también estábamos, ¿no? Aunque nosotros sin merecer, o así podría decir, como y como gratuitamente fuimos, ¿no? Solamente pagando el pasaje, así, ¿no?, por una rifa que obtuvimos, y ahí, aunque no éramos merecedores, ¿no?, porque una hermana era la que había obtenido ese número, pero no sé, como que no escuchó, creo, ¿no? Por eso sacaron otro número para el sorteo, y ese era mi número. Entonces, y Dios permitió así, ¿no?, para viajar allá. Aunque llegamos allá como 2 días antes, y pudimos también un poco ver la ciudad de Sucre, todo eso, ¿no? Dios nos permitió, y todos estaban preparando también, ¿no? Porque aunque llegamos, ¿no?, y como no había hospedaje, entonces directamente nos fuimos a uno que nos dirigieron, ¿no? El evangelista nos dijo, ¿no? Gracias. Y así, hermanos, pero esos 2 días que llegamos, ¿no?, aunque llegamos con lluvia nosotros, viajando así independientemente con mi esposa, así, mi matrimonio. Entonces, el día que llegamos, todo el día estaba lloviendo. Llegamos en lluvia. Una mañana llegamos, creo que era el miércoles en la mañana, entonces estaba lloviendo casi todo el día. Entramos al hospedaje, seguía, calmaba, llovía. El día jueves de la misma manera. Y como tampoco no podíamos salir mucho, ¿no? Entonces, el día jueves
pero milagrosamente, ¿no? El día viernes ya pasó o dejó de llover y no sé, todo estaba claro y todo el día así estaba haciendo calor ya, ¿no? Y hasta que empezó el evento en la noche, el viernes en la noche. Todo esto nosotros podíamos ver la maravilla de Dios, ¿no? Pero los que no viajaron, ¿cómo habrán visto, no? Pero allá, estando allá es otra cosa, ¿no? Allá pudimos ver todo, cómo estaban preparando todo eso, ¿no? También pudimos asistir porque el jueves en la noche era el concurso de danza, ¿no? Y estaba lleno siempre. Y estaban puros jóvenes, nosotros los únicos mayores, creo, no sé, algunas personas más tal vez, que estaban preparando todos también, ¿no? Para el día viernes, para el evento principal. Entonces, y así Dios pudo trabajar allá, así podíamos ver también cómo Dios preparaba todo, ¿no? Para los jóvenes, aunque estando allá, siempre cuando uno está participando, siempre hay problemas y falta algo, todo eso. Pero y los que son invitados no sienten toda esa carga, ¿no? que tienen. Al menos yo vi, todos estaban felices a comer o a descansar, todo eso, ¿no? Había, pero los que están trabajando adentro siempre tienen la preocupación que hay que estar viendo todo, ¿no? Especialmente también limpieza, seguridad y todos los que han participado también en dirigir. También yo escuchaba ayer en culto de casados cómo testificaban las hermanas también, ¿no? Con las dificultades que ellos han tenido, pero al final Dios lo cubrió todo, ¿no? Cubrió los corazones, también podían aprender y como decían, ¿no? Estamos aprendiendo, vamos a avanzar así. ¿Algún hermano más quiere testificar esta noche? Tenemos tiempo para testificar, hermanos. ¿Hay algún hermano, hermana que quiere testificar esta noche? Y adelante, hermano. Sí, buenas noches hermanos nuevamente, ¿no? Quería compartir un versículo, el 1 de Corintios capítulo 6, versículo 9, dice, ¿no? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Sí. Yo en mi vida, ¿no? Muchas veces quise encontrar la justicia mediante mis actos, mediante mi forma de ser. Y solamente puedo decir, ¿no? Que por Jesucristo, por la palabra, recibí esa salvación. Cuando encontré este versículo, algunas personas compartiendo, me miro cada vez yo, ¿no? Yo soy todo esto. Yo no soy nada bueno. Y la palabra mismo me lo muestra, tal cual soy.
pero por Jesucristo recibí la salvación. Y en este tiempo me siento muy agradecido por la palabra. Dios me permitió, ¿no?, viajar e ir a diferentes lugares, conociendo muchos hermanos, conociendo cómo Dios trabaja y en diferentes actividades, así compartiendo con los hermanos en área de seguridad, en área de no sé, ese último campamento, ¿no? Estaba como encargado para un hotel, ¿no? Y hay mucha dificultad, mucha situación en ese momento cuando se presenta, cuando hay los campamentos. Pero así también Dios todo soluciona. Y yo veía, ¿no? Cuando apenas viajamos, yo era encargado del bus también, pero yo nada puedo hacer, ¿no? Solamente un poco orar, pedir a Dios, así viajar con la familia. A veces digo, no, mis hijos se van a inquietar, pero viajan tranquilos más bien. También los hermanos, ¿no?, descansan en el bus. Llegando allá a Sucre también nos dividieron, ¿no? Nos dijeron mi esposa en gastronomía, en cocina, y yo tenía que estar en hotel. ¿Y quién le va a ayudar? Era mi corazón. ¿Cómo voy a hacer en hotel? Son como 130 hermanos que iban a venir al hotel. Pero al final Dios fue el que cubrió, Dios fue el que avanzó. Yo no hice nada prácticamente, solo llamaba lista, quién se está en su cuarto, y así nomás hacía. Pero Dios trajo paz, ¿no?, en mi corazón, así también escuchando la palabra, viendo también las actividades, viendo también muchos hermanos cómo entregaban su corazón por el Evangelio y solamente por Jesucristo, ¿no?, por ese amor que Jesucristo nos ha dado. Y así asistieron muchas personas, ¿no?, más de 6,000 personas que estaban en el evento. Mucha situación y mucha dificultad había, pero Dios cubrió todo. La lluvia, el mismo coliseo, los diferentes eventos, todo era complicado. No había también avión, decían, ¿no?, transporte, había mucha dificultad. Y esto ya se avecinaba desde antes del campamento, pero Dios cubrió todo. Dios ha dado esa paz, esa tranquilidad para cada uno de los hermanos. Y escuchar la palabra que decía Pastor, ¿no?, aunque tal vez compartió poco, pero se queda realmente en el corazón. Por eso dice, ¿no?, sed felices, dice, en todo momento. Sean felices, nos dice el Pastor, ¿no? No importa lo que estemos pasando, la situación que tengamos, solamente por Jesucristo podemos recibir esa felicidad genuina y verdadera, la cual llena nuestro corazón. Y así volviendo aquí ya con mi esposa, otra vez en el bus, llegamos, otra vez ya también hay conferencia de Pastor Terry, campamento de inglés, realmente muchas actividades y así es como Dios nos ama. También la palabra, ¿no?, nos da tanta paz y tranquilidad y como está escrito en este libro, ¿no?, en Primera de Corintios capítulo 6 versículo 11 dice, ¿no?, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Sí, por eso, ¿no?, yo me encuentro muy alegre y feliz. No importa lo que venga, Dios va a cubrir, Dios se va a encargar. Sí, gracias, hermanos. Amén. ¿Algún hermano o hermana que quiere compartir su testimonio esta noche? Tenemos tiempo todavía. Realmente Dios cubrió todo, ¿no? Como testificar el hermano, ¿no?
También yo participé en el área de limpieza, ¿no? Éramos como 10 personas con el